Ahora que ya sabemos cómo funcionan los algoritmos, tenemos que ver cuando en algunos casos tenemos que hacer una estructura de control. ¿Para qué nos sirven estas estructuras de control? Estas estructuras de control nos sirven para estructurar, para controlar dónde se va a ir mi algoritmo. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver estas estructuras de control y por primera vez vamos a ver unos ejemplos de PSINT. PSINT, recuérdense, es un lenguaje de alto nivel que nos va a servir para crear todo este tipo de estructuras. Entonces, muy pilosos aquí porque aquí ya empezamos a programar. El lenguaje de programación es un lenguaje de programación de alto nivel, pseudocódigo en un programa llamado PSINT. ¿Vale? Entonces, ¿cómo y qué son las estructuras de control? Lo más fácil que podemos ver o cómo podemos ver esto son los semáforos. Entonces, las estructuras de control son herramientas que permiten dirigir el flujo del programa. Como les explicaba, lo que podemos hacer es irnos para un lugar o irnos para el otro. Si tenemos un algoritmo, el algoritmo tiende a bifurcarse. Si encuentro una cosa, ¿qué debo hacer? Como alguna vez lo veíamos en clase, si yo tengo un sándwich, si yo voy a hacer un algoritmo para preparar un sándwich, pero no hay pan, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde empiezan a funcionar las estructuras de control. Determinan qué instrucciones se ejecutan y en qué orden. Entonces, el código que va a hacer va a tomar decisiones sobre ahora qué camino tomar y qué estructura de ese código se va a ejecutar. Entonces, vamos a pensar esto como un semáforo. Es lo más fácil. Entonces, según la luz del semáforo, ¿qué hacen ustedes? Pues si ustedes van en su carro, si es rojo, se detienen. Si es amarillo, se preparan para detenerse. Y si es verde, avanzan. Aquí el semáforo es una estructura de control del flujo de los vehículos. ¿Por qué? Porque determina cuándo se sigue ejecutando, cuándo se va a preparar para detenerse y cuándo se detiene. Con 3 variables, color rojo, amarillo y verde, y es un estándar alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hacen? Guían este algoritmo para que se vaya por alguno de los caminos dependiendo una variable. ¿Cuál es esta variable? Rojo, verde o amarillo. Si es rojo, ¿qué algoritmo se ejecuta? Detener carro. Y pues todo lo que implica detener un carro. Si es amarillo, ¿qué algoritmo se ejecuta? Entonces, preparar para detener el carro. Y si es verde, ¿qué vas a hacer? Preparar para avanzar el carro o acelerar el carro. Que eso en sí dentro ya son otros algoritmos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esto le da control y le da estructura a estos movimientos y a este flujo de carros. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que aquí podemos controlar el algoritmo, podemos saber para dónde va y para dónde no va. Imagínate que tú eres el alcalde de la ciudad y no pones semáforos. ¿Qué va a pasar con el tránsito? Es un caos. Es un caos. No, la gente no va a saber para dónde ir, cuándo detenerse, cuándo acelerar. Se van a estrellar. Entonces, asimismo es la importancia de las estructuras de control dentro de los lenguajes de programación. Gracias a ellas podemos crear los algoritmos complejos. ChatGPT, WhatsApp, Rappi, cualquier aplicación que tú veas tiene estructuras de control. Y pues hay estructuras de control que se pueden complejizar y otras que no. ¿Ok? Importante. ¿Cómo vamos a definir esas estructuras de control? Dentro de los lenguajes de programación existe algo que se llaman palabras reservadas. Estas palabras reservadas nos sirve para que tú puedas escribir claves de código y que el lenguaje de programación las entienda, a diferencia de cualquier otra palabra. Entonces, estas palabras no pueden ser usadas para que tú puedas construir variables o funciones. No pueden ser usadas para eso. Son reservadas, están reservadas para el lenguaje de programación. En pseudocódigo tenemos la palabra si entonces, si no, mientras o mientras que, para leer y escribir. Te tienes que aprender estas palabras. No se te vaya a olvidar de que estas palabras son las más importantes, porque con el sí entonces decimos
Si el semáforo está en verde, entonces acelerar carro. Si no, detener el carro. Fíjate que las palabras reservadas es sí entonces y si no. Ahora, el para es una estructura de control que nos sirve para repetir cosas. Repetir sirve el para. Leer y escribir es bastante intuitivo. Yo creo que ya lo sabes. Leer es para obtener datos y escribir es para mostrar datos en pantalla. Entonces, muy pilas con estas palabras. Anótalas ahorita que ya estás en clase, ponlas, revísate el video, páusalo, vuélvelo a revisar. Recuerda, si alguna condición, entonces se ejecuta un algoritmo. Si no se cumple esa condición, se ejecuta otro algoritmo. Ese es el sí, entonces, si no. El mientras sirve para que se ejecute un algoritmo mientras se esté cumpliendo una condición. Por ejemplo, mientras el semáforo esté en verde, yo acelero. Esa es una condición. Y el para es igual. Para el semáforo entre 1 y 10 segundos que esté en verde, yo acelero. Pero lo vamos a ir viendo en otros ejemplos. El leer es para obtener datos del usuario. Yo leo lo que el usuario me pone en el teclado, por ejemplo. Y escribir es para mostrarle al usuario en pantalla. Tienes que dominar estas palabras. Es muy importante de que esto lo tengas en la mente supremamente claro. ¿Por qué? Porque estos son los ladrillos básicos. O sea, sin esto tú no puedes programar. Así de simple. Si tú no te aprendes estas palabras, grave. Entonces, apréndetelas, porque esto te va a servir para construir todo el software que vamos a hacer de aquí en adelante. Fíjense cómo nosotros vamos a hacer un descuento por edad, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a analizar muy bien. Ya tenemos un ejemplo de PSInt donde vamos a escribir. Recuérdense que los lenguajes de programación es simplemente escribir. Es solamente escribir dentro de lo que nosotros necesitamos en la pantalla. No es más. Entonces, fíjense. Este sí entonces nos ayuda a ver un descuento por edad. ¿Cuál es la definición de esto? Permite ejecutar un bloque de código solo si se cumple la condición. Si no se cumple la condición, no se ejecuta. Si la condición es verdadera, o sea, si se cumple esta condición, se va a ejecutar el algoritmo que esté dentro de el entonces. Lo vamos a ver aquí. Tenemos algoritmo. Es como nosotros dentro de PSInt creamos un algoritmo. Aquí es donde ya empezamos a programar. Aquí le damos el inicio al programa. El algoritmo se llama descuento por edad, como lo puedes ver aquí. Y vamos a definir una variable llamada edad como entero. Entero es el tipo de dato, edad es el nombre de la variable. La palabra definir, si te fijas, si tú eres muy piloso, pues definir también es otra palabra reservada. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos creando un espacio en la memoria RAM que se va a llamar edad, donde se van a guardar números enteros. Y vamos a decirle al sistema operativo que nos guarde ese espacio, que lo vamos a usar. Ahora fíjate la otra palabra reservada. La otra palabra reservada se llama escribir. Fíjese que ahí, entre comillas, ponemos el texto que queremos mostrar en pantalla. Entonces, vamos a escribir ingrese su edad, 2 puntos. Entonces, en la pantalla nos va a aparecer ingrese su edad. Luego viene la otra palabra reservada, leer edad. Y ahí ya lo que vamos a esperar es que el usuario nos digite un número. ¿Por qué un número? Porque fíjense que le estamos dando la palabra reservada leer, pero también le decimos edad. Edad es el nombre de la variable, es decir, lo que yo lea que el usuario ingrese iba a decir en el escritorio, no, ni en la pantalla, o bueno, dependiendo si es una aplicación, pero lo que el usuario ingrese en el teclado va a quedar guardado en la variable edad. Bien pilas eso. Entonces va a leer y va a obtener esos datos en la variable edad que quedó en memoria RAM. Y ahora viene la estructura de control. Si la edad es mayor o igual a 60, otra palabra reservada, entonces fíjense, si la condición edad mayor a 60
Si se cumple la condición que la edad sea mayor de 60, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en pantalla. ¡Felicidades! Tienes un descuento del 20%. Fin sí. Esta es otra palabra reservada que nos ayuda a determinar desde cuándo empieza esta condición y cuándo finaliza. Y si se fijan, al final también le damos fin algoritmo. Entonces, fíjense cómo nosotros ya aquí ya tenemos estructuras de control. Tenemos las palabras reservadas algoritmo, tenemos la palabra reservada definir, como entero, escribir, leer, sí, entonces, escribir, fin sí, fin algoritmo. Es bien importante que tú puedas identificar estas palabras. Igual en el PSIN lo vamos a ir viendo para que tú te des cuenta. Pero vamos a ir muy pilosos entendiendo primero los conceptos y ya nos vamos a ir al código. Por ejemplo, hay otra estructura de control. Vamos a ver primero la teoría, ya vamos a ver después el video de práctica. Entonces, si no te queda claro en este video, en el siguiente video o cuando tú ya vayas a hacer la práctica te va a quedar súper claro. Pero necesito que aquí estés muy atento, porque aquí es donde vamos a aprender teóricamente y si no lo aprendes, vuélvete a repetir este video. Mientras que, el mientras que es lo que yo te decía, mientras que algo sea verdadero, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cumplir un algoritmo. Una analogía fácil, lavar la ropa. Entonces, ¿qué es el mientras que? ¿Para qué nos sirve esta palabra reservada? Ejecuta un bloque de código que se repite mientras que la condición sea verdadera. Es ideal que eso que se repita tenga un final, ¿no? No es que lo vaya, bueno, si tú quieres, muchas veces pasa, pero si tú le pones, mientras que la lavadora esté prendida, lavar la ropa, bueno, pero hay que poner a la lavadora que se apague, porque si no eso va a quedar en un loop infinito, en un ciclo infinito. Entonces, fíjense acá la analogía de lavar la ropa. Mientras que la ropa esté sucia, que esa es la condición, sigue lavando la ropa. Ese es el algoritmo, lavar ropa. Entonces, la ropa está sucia, lavar ropa, la lavar ropa. Ahora, cuando la ropa deje de estar sucia, para. Y así es que funciona el mientras que. Entonces, fíjense que la condición de salida es que la ropa esté limpia. Mientras que esté sucia, va a seguir lavando la ropa. Cuidado, como te dije con los bucles infinitos. La condición tiene que volverse falsa en algún momento. Es decir, que la ropa esté sucia sea falso. Que eso ya no se cumpla. ¿Para qué? Para que no quede repitiendo la misma tarea. Ahora viene, como yo te decía, leer y escribir. Leer y escribir es muy intuitivo. Leer es obtener los datos del usuario por medio del teclado y escribir es mostrar en pantalla. Es la comunicación con el usuario. Entonces vamos a hacer algo muy simple. Vamos a pedir el nombre y saludar. Primero, leer permite que nosotros recibamos los datos, ¿cierto? Desde el teclado, como se los venía diciendo. Y también escribir lo que hace es mostrar la información. Entonces ahí es donde el usuario se va a dar cuenta de que nosotros ya estamos diciéndole, preguntándole cosas o algo. Entonces ahí es donde se va a dar cuenta. ¿Cuál es el ejemplo? Fíjense, de nuevo, algoritmo. Nombre del algoritmo, saludo personalizado. Vamos a definir una variable que es un espacio en memoria llamada nombre como carácter. Carácter es un tipo de variable que nos sirve para ver letras, no es más. Nos sirve para obtener las letras, puede ser una o varias. ¿Listo? Y vamos a escribir en la pantalla, o sea, esto es lo que se va a mostrar en pantalla. Ingrese su nombre. Ahora vamos a leer el nombre que el usuario va a digitar. Cuando nosotros le damos a escribir, él muestra en la pantalla y listo. Sigue con la siguiente condición. Vamos a leer. Cuando le decimos leer nombre, el código se queda quieto, se queda esperando a que el usuario digite lo que nosotros necesitemos y enter. Él se queda como esperando cuando le damos leer. Entonces, eso que el usuario digite y le da enter lo vamos a guardar en la variable nombre. ¿Listo? Y luego de eso, siguiente paso del algoritmo, vamos a escribir hola, coma y entre comillas, nombre, entre comillas, bienvenido.
Aquí vamos a ver algo importante. Guárdate esto, muy pilas, pon atención acá. Este comillas y más nombre, lo que estamos haciendo es trayendo el valor que guardamos en la variable nombre y poniéndolo dentro de la cadena de caracteres. Entonces, si nosotros dentro de la variable nombre pusimos Cristian, va a salir hola, coma, y ahí donde está comillas más nombre más comillas, va a ser reemplazado por el valor que tenga la variable nombre. En este caso va a ser Cristian, entonces va a salir hola Cristian, bienvenido. Y se finaliza el algoritmo. Ahí ya nosotros ya tenemos la forma de poderlo ver. Aquí vamos a ver otro algoritmo y este es el que yo necesito que tú empieces a practicar. Entonces, vamos a ver el promedio de notas. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Primero, primer paso, definir las variables. Segundo paso, leer las notas. Tercer paso, sumar las notas. Cuarto paso, ¿cuál es? Hacer el cálculo del promedio. Y 5, mostrar el promedio. Ya tenemos las herramientas. Entonces, no importa si estás un poco perdido, paso a paso lo vamos a ir viendo. Importante, si no practicas te vas a seguir perdiendo. Entonces, vamos a definir el algoritmo, calcular promedio. Vamos a definir las variables. Definir variable nota 1, nota 2, nota 3, promedio. ¿Y cómo las vamos a definir? Como un tipo de dato llamado real, que son números con decimales. Luego vamos a escribir en la pantalla, ingrese las 3 notas. Fíjense que leemos nota 1, leemos nota 2 y leemos nota 3. Es decir, el primer valor que va a ingresar el usuario va a ser la nota 1. Entonces el computador se va a quedar esperando nota 1 hasta que el usuario le dé enter. Nota 2 hasta que le dé enter. Nota 3 hasta que le dé enter. Y eso lo vamos a ponderar, lo vamos a procesar en la variable que creamos llamada promedio. Acuérdense que cuando nosotros creamos las variables, creamos como cajitas que nos ayudan a meter y sacar información rápidamente. Entonces creamos la nota 1, la nota 2, la nota 3, las tenemos guardadas y luego lo que hacemos es nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido en 3 y eso lo guardo en la caja promedio, en la variable promedio. Y ya mostramos en pantalla. Escribir. El promedio es, y como les decía, ahí podemos abre comillas, cierra comillas, esto es lo que muestra en pantalla. Coma promedio es lo que tiene la variable promedio dentro de la memoria RAM. Y ya le damos finalizar al algoritmo. Vamos a ver también estructuras de control anidadas. Entonces, fíjense, nosotros podemos meter una estructura de control, pero dentro de esa estructura de control podemos meter otra estructura de control. Entonces, fíjense aquí. Aquí vamos a mirar las decisiones de un juego. ¿Sí? Entonces, pues hay diferentes distintos de niveles. Pues el nivel 3 nos sirve para decisiones súper complejas. El nivel 2 para condiciones dentro de otras condiciones. Y el nivel 1 son las simples. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se trata de colocar una estructura dentro de otra. Un sí entonces dentro de un sí entonces. Por ejemplo, yo voy a construir un sándwich. Si no hay pan, entonces voy a ir a la nevera, por ejemplo. Si no hay en la nevera, entonces voy a ir al supermercado. Si no hay en el supermercado, entonces voy al supermercado de lado. Entonces fíjense cómo se van anidando condiciones y condiciones. Y yo puedo anidar todas las que yo quiera. Entonces, fíjense, en un juego, tú primero decides si el jugador tiene suficiente vida. Si la tiene, entonces decide si tiene un objeto especial. Si la tiene, entonces yo le doy un puntaje. Estas decisiones que se entrelazan hacen que nosotros nos volvamos muy pro programando. Aquí es donde ya nuestra mente tiene que empezar a jugar. Datos curiosos. Y te voy a dar unos consejos prácticos para que todo esto fluya. Primero, comenta el código. Es decir, cada sí entonces, cada bloque, coméntalo. Pon para qué te sirve esto, qué estás evaluando, para que te sea mucho más fácil para ti no perderte. También rompe grandes condiciones en condiciones pequeñas.
todo lo que puedas manejar lo más pequeño posible es mucho mejor. A esto también se le llama el diseño atómico. Entre lo más pequeño que tú puedas hacer, mucho mejor. Y ve probando el código. Verifica cómo va funcionando antes de poder enlazar, hacer condición con una condición. Verifica el código. Y ya con esto, pues tú ya puedes seguir. Entonces, pilas, porque estas estructuras de control son la base. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, ponlo aquí en el foro donde te lo vamos a responder. En la siguiente clase ya vamos a ver las prácticas para poder llevar esto dentro de PSI. Te espero en la siguiente clase.